Bueno, ¿cómo están? Buen día. En este sentido, hablar un poquito del neoplatonismo y del porqué de la película de Ágora. Primero que nada, Ágora la colocamos aquí como una película histórica que a lo mejor fue criticada mucho por maestros, filósofos, quienes saben de cine, en cuestión del hecho de que hay algunas cosas históricas que no están muy apegadas a lo que realmente pasó en la realidad. Es dentro de las cosas que pude y que estuve leyendo y que podríamos decir que no, este, pues que no están muy apegadas. Una de las cosas que más se le critica es el hecho de cómo, este, pues algunos detallitos le quita valor y fuerza a su protagonista. Por ejemplo, la protagonista, Hipia, era neoplatónica, seguía esta doctrina o esta religión que está fundamentada en el hecho de seguir eh, pues todos los preceptos griegos de la época, obviamente, de Platón y toda esta situación que siguió después a su urgencia, a su muerte, y que se expuso gracias a Filón de Alejandría. Gracias a Filón empieza a esta idea del esplendor del neoplatonismo. Plotonio es el máximo exponente y habla que precisamente había un ser que se llamaba seguramente Dios, que ordenaba todo lo que existía, ¿no? Dios era el que hacía esta especie de medidas que nos ponían en un aquí y una ahora específico. Una unidad absoluta que era Dios, una realidad suprema que era Dios, y eso es la primera gran concepción en lo que se basa. Entonces, ¿cuál es su principal característica en este aspecto? Que debemos tener desapego a lo tangible, ¿no? ¿Le suena un poco al cristianismo? Pues claro, se alimentó de esto. El cristianismo se empezó a alimentar de situaciones que pues estaban en su época. Y ahora también nos presenta eso. ¿Cómo era el fundamentalismo en estas religiones? Estaban los griegos, estaban los cristianos que también eran griegos, estaban los romanos que pues de alguna u otra manera venían con estas, digamos, el paganismo a su máximo esplendor, los paganos, los cristianos, los musulmanes, los judíos y todos con su lado, digamos, social y su lado fundamental. Y ese es el detalle también de Ágora que habría que rescatar. Otro detalle que menciona la película, o que menciona que la película no está, pues de alguna manera, bien en cuestión de destacar, es pues esta referencia a pues el experimento de Galileo de la Torre de Pisa, ¿no? Dice, eso fue mucho después. También sobre la teoría heliocentrista, dice, pues entonces, ¿dónde está lo de Kepler? ¿Dónde está Copérnico? ¿Dónde están estas situaciones? Y otro detalle, pues las relaciones que tiene, por ejemplo, con sus estudiantes, ¿no? Orestes, por ejemplo, que después, que en la película se ve que le declara su amor y todo este rollo, la, pues en este sentido la maestra Hipia no tenía esta búsqueda de una situación, un amor filial, sino ella lo que buscaba era este amor hacia la ciencia, hacia la inteligencia, rechazaba lo tangible. Entonces su camino era el mundo de las ideas, el mundo de la creación, el mundo de todo esto, ¿sale? Entonces esa es otra situación. Y también un detalle, checar la situación de los fundamentalistas de la época. ¿Cómo fue? ¿Qué pues, situaciones específicas le tocaba estar y vivir? Y por eso es que en la situación que debemos de ponernos es el fundamentalismo religioso, cómo empieza a surgir, cómo fue converger entre esta época, entre el siglo IV y el siglo V, cómo Hippia es representada como como un ente de luz a través de la ciencia que siempre ha sido el camino más real del ser humano para descubrimiento. Los métodos, gracias a la ciencia, se dan. Entonces, desde ahí es lo más destacable, ¿no? ¿De qué épocas estamos hablando? Que la ciencia ya chocaba con la religión. Eso es lo más interesante también que se puede ver en la película. Y entonces es por esto que vamos a checar el fundamentalismo que se da por estos monjes que se ven muy alejados a lo que es el monje que nosotros tenemos referencia, tipos un poquito arrogantes, un poquito que pues, se valen de sus seguidores para hacer atrocidades, y por este otro lado la gente de manera social, ¿no? Que trata de converger, ¿no? Entre estos mundos
tan diferentes que viven en una misma ciudad. Ese tipo de situación de problema creo que es lo que hay que destacar de la película de Ágora, y destacar ese neoplatonismo como algo pagano, no algo que es dentro del cristianismo, no algo judío, no algo musulmán. Cómo convergen todos estos y cómo es que esto va a derivar en nuevas ideas y desencadenar todas estas situaciones que se van a vivir a lo largo de la historia del siglo IX, el siglo XIV, las cruzadas. Después viene este periodo de stand-by que empieza la gente a decir, bueno, ahora viene el Renacimiento, y después del Renacimiento todo lo que converge, la Ilustración, la época existencialista, la época moderna. Entonces, gracias a esto se da, pero por toda la convergencia de ideologías que empiezan a darse. Entonces, en la administración se dice que los periodos no empiezan en el año cero, digamos, no hay un año cero. No hay un año cero de que el cero este se va. No, no. Si te fijas, en cuestión del año cero no existe como tal. Sino es el hecho de decir, esto fue el antecedente. Por ejemplo, el del área de la comunicación, el primer gran antecedente fue Gutenberg, 1500. Estamos hablando del 1500, a mediados del 1500. Desde donde empezó la era de las comunicaciones. Y esto es comunicación. Entonces, esto también es comunicación, ¿no? Un libro, ¿no? Entonces, ese es el gran antecedente. Nosotros estamos viviendo la época de la tecnología, pero la tecnología no empezó con el primer celular, empezó muchísimo antes, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ver un poquito la diferencia de lo pagano con lo neoplatónico, con lo cristiano, que ahora se convierte en algo que va a abarcar y que va a cambiar todo el mundo occidental, y que va a afectar al mundo oriental de esa época.